Tres problemas de cálculo diferencial. En este video voy a mostrar cómo se resuelven tres problemas de cálculo diferencial que hacen referencia a tres conceptos diferentes. El primer concepto son razones de cambio relacionadas, el segundo concepto son máximos o mínimos y el tercero, derivada implícita. Entonces, el primero dice lo siguiente: un tanque cilíndrico con 5 metros de radio se está llenando con agua a razón de 3 metros cúbicos por minuto. ¿Qué tan rápido se incrementa la altura del agua? Entonces, las razones de cambio que aparecen aquí son 3 metros cúbicos por minuto y la pregunta es una razón de cambio. Entonces, resolviendo, tenemos que la pregunta es de h de t, o sea, cómo cambia la altura. En este caso, cómo se incrementa la altura en el tiempo. ¿Qué información tenemos? El radio, que es igual a 5 metros, y la rapidez con que se llena el estanque, que es dB de t, que corresponde a 3 metros cúbicos por minuto. Sabemos que el volumen de el cilindro es pi r cuadrado por h. Entonces, derivando, obtenemos dB de h. Entonces, la derivada del volumen en función de h es igual a pi por r al cuadrado. O sea que tenemos dB de h. Entonces, hay dos razones de cambio en este caso conocidas, que son dB de h y dB de t. La pregunta es de h de t. Entonces, aquí es donde relacionamos las razones de cambio para poder obtener dH de t. Entonces, ¿qué obtenemos? Que dB sobre dH, o sea, la razón de cambio del volumen en función de la altura, por la razón de cambio de la altura en función del tiempo es igual a dB de t. Observemos que al multiplicar las dos razones de la izquierda, se simplificarían los dH, de tal manera que el resultado del producto de la izquierda es igual al resultado de la razón de cambio de la derecha. Entonces, reemplazo los valores. Comenzamos entonces con que dB de h es pi r cuadrado multiplicado por dH de t, que es la pregunta, y es igual a dB de t, que lo conocemos, que es 3 metros cúbicos por minuto. Despejamos y obtenemos que h de t es igual a 0,038 metros por minuto, que es una razón de cambio. Entonces, la clave está aquí en poder relacionar la información que nos dan de razones de cambio y poder incluir la pregunta como los datos del problema. El segundo concepto habla de máximos y mínimos. Entonces dice, halle las dimensiones del rectángulo de mayor área que se puede escribir en un triángulo rectángulo con catetos de 3 centímetros y 4 centímetros si dos de los lados del rectángulo se encuentran sobre los catetos. Entonces buscamos un procedimiento que nos permita resolver el problema para definir las variables. Entonces tengo aquí el triángulo rectángulo cuyos catetos son 3 centímetros y 4 centímetros y el rectángulo que voy a inscribir dentro del triángulo rectángulo. Entonces este define dos variables x y y, donde y sería el alto y x sería el largo, y lo ubicamos sobre el triángulo de esta manera. Esto me permite definir unos segmentos. El primer segmento sería 3 menos y, que corresponde al pedazo izquierdo arriba, y 4 menos x, que corresponde al pedazo oscuro a la derecha. Si tomamos los valores del rectángulo, tenemos que nuestra figura queda de la siguiente manera. Ahora tenemos entonces que expresar el área del rectángulo XY.
que es igual a x por y. De los triángulos semejantes, tenemos dos triángulos semejantes. Voy a tomar el más pequeño, que es este, cuyos lados son 3 menos y, los catetos, y el otro cateto es x. Y el más grande, que ya lo conocíamos, que es de 3 centímetros de alto por 4 de base, que son sus catetos. Entonces, partiendo de que los triángulos son semejantes, entonces sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, ¿qué tenemos? Que la altura del triángulo menor es a la altura del triángulo mayor, como la base del triángulo menor es a la base del triángulo mayor. Reemplazando con la información que tenemos, 3 menos y es a 3, como x es a 4. Voy a despejar el valor de x y obtenemos entonces que x es igual a 12 menos 4y sobre 3. Esto lo hago para expresar el área en función de una sola variable. Como voy a reemplazar a x en función de y, el área va a quedar expresada en función de y. Entonces el área de y va a ser igual al producto de x por y. En este caso x es 12 menos 4y sobre 3. Al resolver la operación tenemos que el área en función de y es igual a 4y menos 4 tercios de y al cuadrado. Ahora tenemos una parábola que abre hacia abajo. Esto permite deducir que vamos a obtener un valor máximo. Entonces derivamos y nos queda que la derivada de a en función de y es 4 menos 8 tercios de y. Despejando, obtenemos que y, que es el ancho o el alto del rectángulo, es 3 medios de centímetro. Despejando en la fórmula de x, obtenemos el valor del largo, que es igual a 2 centímetros. Es decir, que tenemos el alto y el largo que hace que el área del rectángulo inscrito sea máximo. Y finalmente la derivada implícita. Dice que si la longitud x del lado de la base cuadrada de una caja aumenta a razón de 2 centímetros sobre segundo, mientras que la altura de la caja disminuye a razón de 1 centímetro por segundo, cuando h es igual a 5 y x es igual a 3, determinen la razón de cambio del área superficial de la caja en el mismo instante. Entonces aquí tenemos razones de cambio, pero en este caso cambia tanto como x como y, es decir que hay un cambio simultáneo sin que haya una relación entre estos cambios. Tenemos entonces una caja cuya base es un cuadrado del lado x y la altura la llamamos h. Entonces vamos a calcular el área superficial de la caja, o sea, el área lateral. Tenemos entonces dos tapas cuyas áreas son x al cuadrado y tenemos que la razón de cambio de el lado de la base es 2 centímetros sobre segundo y la razón de cambio de la altura en función del tiempo es menos 1 centímetro sobre segundo. Es negativa porque dice que esta va disminuyendo. Entonces el área superficial son dos tapas de área x al cuadrado y 4 caras laterales cuya base mide x y la altura mide h. Entonces tenemos que la derivada del área superficial tiene dos variables. Entonces al derivar, la derivada de 2 por x al cuadrado es 4x por el diferencial o la razón de cambio en el tiempo, que es de x de t, más 4 por la derivada de x por h, que es de x de t por h más x por dh de t. Reemplazando los valores,
obtenemos que la razón de cambio del área superficial en el tiempo es igual a 24 centímetros al cuadrado más la diferencia entre 10 menos 3 que es 7, 7 por 4 me da 28 y 28 más 24 me da 52 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que el cambio del área superficial en función del tiempo es igual a 52 centímetros cuadrados.